Viejo Oeste, donde termina una persona asesinada, 2 araucanos afectados por este atentado herido, y curiosamente, a los pocos minutos, se vuelve a desatar otra balacera en presencia de las mismas autoridades. Estamos viviendo un déjà vu. ¿Por qué viviendo un déjà vu? Porque esto ya lo habíamos vivido. Porque esto yo lo había denunciado aquí en la Asamblea Departamental de Arauca. En el 2001 tuvimos la osadía de denunciar a alias El Enano. Y aquí nos negaron las autoridades que había o que existía una pequeña célula y una pequeña conformación del famoso y terrorífico Tren de Aragua. Hoy, Hernando Pozo, lo que vivieron ayer los araucanos es exactamente lo mismo. Se está volviendo a conformar una pequeña célula de ese grupo delincuencial del Tren de Aragua en el municipio de Arauca, y esta es una de las consecuencias, porque no he conocido en Arauca un pistolero, un sicario que sea tan arrecho de matar a una persona y devolverse a los pocos minutos en presencia de las autoridades y levantar a plomo otra vez a otra persona dentro del mismo sector. Yo nunca en la historia de Arauca he visto esa situación. ¿Quiénes hacen eso? Los miembros del Tren de Aragua, que están acostumbrados a degollar, que no le tienen miedo a la autoridad, que no le tienen miedo a nadie, que desaparecen, que torturan. Y efectivamente eso era lo que venía pasando en el 2021. Se habían apoderado de toda la margen del río Arauca, operaban acá, tenía más escoltas el famoso Enano que el mismo gobernador de Arauca en el momento, porque andaba con 6 y 7 personas protegiéndolo. Y hoy quiero mostrarles algo que viene rondando por las redes sociales y que efectivamente la comunidad me ha llamado, y ya sacaron a unas personas del departamento porque cargan un listado de personas que viven en el departamento de Arauca, como lo sacaban antiguamente las Convivir, los paramilitares y los grupos al margen de la ley. Eso no lo podemos permitir en la capital araucana. Le pido por favor, Sonrisa, que pongamos las imágenes. Javier, este es el comunicado que anda por redes sociales y le han hecho llegar ese comunicado impreso a los miembros de los familiares que están dentro de ese listado. Personas que viven acá en los diferentes sectores. A mí me abordó una familia ayer en la Comuna 5, donde les tocó sacar a su familiar de aquí de Arauca por esa situación. ¿Qué dice el comunicado desde hoy? Desde hoy y la presencia de presente fecha, tenemos la orden de cuidar y hacer valer nuestras leyes en Arauca y en el barrio Playitas, Pedronel Jiménez, Fundadores, Villa María y Villaluz. Y cambie la foto para no revictimizar a las personas que aparecen ahí. Aparece un listado de muchas personas. Y luego, curiosamente, aparece la creación del logo del famoso Tren de Aragua, que lo desaparecieron o están intentando desaparecerlo en Bogotá. Y luego aparece un comunicado o unos mensajes desde esta misma plataforma. La siguiente imagen, Javier, por favor. Atentamente, Tren de Aragua. Vamos por todos esos que se creen malos en Arauca y sus alrededores. Realmente es preocupante lo que está pasando. Hoy las autoridades tienen que emprender una tarea para identificar la creación de ese perfil en redes sociales, que es muy fácil, e identificar de a dónde están emitiendo eso y empezar a perfilar directamente a esos bandidos que están empezando a generar terror en Arauca. Mire, si permitimos nosotros los araucanos, si permiten las autoridades que el Tren de Aragua entre a Arauca y haga lo mismo que ha hecho en Ecuador, que ha hecho en Chile, que ha hecho en Bogotá, donde desaparecían a las personas y jamás se volvía a saber de ellos, porque son las personas que tienen el modo operandi o tienen la forma más tortuosa de matar a las personas, porque son tan canallas y tan cínicos
que asesinan a las personas y publican los videos cuando los están asesinando, cuando los están escuartizando para generar terror en la gente. Y yo que he vivido toda mi vida en Arauca, que soy víctima de la violencia desde el 2020 y 2021, nunca había escuchado una historia que asesinaran en pleno corazón de la ciudad de Arauca a una persona y existiera un man tan arrecho de volverse a meter donde estaba eso cundido de policía a volver a tratar de asesinar a otra persona. Nunca había pasado en Arauca. Entonces yo le hago un llamado y una exigencia a las autoridades, que las autoridades se amarren los pantalones, que salgan de su zona de confort de las guarniciones militares y que militaricen la ciudad capital. Lo mismo que ocurre en otros sectores no podemos permitir que ocurra en Arauca capital. Y si esa célula del Tren de Aragua que los están sacando de Bogotá a punta de plomo las autoridades y que allá tenemos una alcaldesa con condición pero con los pantalones bien amarrados, eso mismo tiene que ocurrir en Arauca. Porque aquí tenemos presencia de grupos al margen de la ley, disidencias de la FARC, ELN, a veces dicen que hay paramilitarismo y nos tenemos que aguantar otra corriente más, como es el Tren de Aragua. Mire, cuando denuncié al enano, que aquí lo negaron todos los comandantes de la fuerza pública, que era mentira, cuando mataron al mono Guerrero en la margen del río Arauca, que se armó esa confrontación entre disidencias de la FARC, ELN y Tren de Aragua. ¿Cuántos muertos hubieron en una semana? Más de 6, 7 muertos. Y si lo dijo Hernando Pozo Parales esa vez en un consejo de seguridad donde estaba el general y les dijo, es que aquí está el Tren de Aragua. Y a los pocos días, o el mismo día que estábamos en el consejo de seguridad, nos muestran una foto donde un grupo al margen de la ley ajustició a alias el enano, que era el comandante y el que venía sembrando terror en todo el sector de la margen del río Arauca, en el Fórum Libertadores, el que le cobraba extorsión a los canoeros, a los pescadores, tenía dominio total y absoluto del río Arauca y venía haciendo presencia en supermercados donde compraban ciudadanos venezolanos. Entonces no podemos permitir esta situación, no podemos permitir que Arauca capital, que ha sido siempre no la palacea que dice el señor alcalde, que aquí uno puede caminar libremente y no pasa nada, porque sí, aquí ocurren cosas, aquí la delincuencia se nos ha apoderado, la drogadicción, la prostitución, aquí la misma fuerza pública tiene sectores vetados donde le ha dado miedo entrar. Por eso les pedí a ustedes la condecoración al comandante de la policía, porque el comandante de la policía en su momento le dije, rescatemos a una persona que están tratando de asesinar en el sector del Recreo, y hasta allá tuvo la osadía de meterse, porque es que a nosotros, los araucanos, y a la fuerza pública no puede existir un lugar vetado por parte de ningún grupo al margen de la ley, ni ningún grupo criminal como es el Tren de Aragua. Y yo sé que estas declaraciones y estas acusaciones van a generar polémica y me va a tocar redoblar el tema de seguridad. Porque yo algo que sí le tengo miedo a esos bandidos, no tienen escrúpulos. No tienen escrúpulos, señores, porque yo vengo haciéndole seguimiento a ese Tren de Aragua desde el 2020, cuando me dijeron por primera vez, Juan, está el Tren de Aragua en Arauca, y no lo creí. Hasta que no vi que mataron al mono Guerrero, no empecé a hacerle seguimiento y a tomar las cosas en serio. Y yo he visto claramente por Caracol y por los videos que publican en las plataformas de ellos, cómo amenazan con granadas, cómo amenazan con ametralladoras, cómo amenazan a la gente de los comerciantes. Entonces, honorables diputados, yo les pido que le hagamos ese llamado a la fuerza pública, que le hagamos ese llamado al nuevo comandante de policía. Mire, yo no lo creía, yo tuve que ver el video donde un periodista estaba entrevistando al comandante departamental de policía cuando se le armó la plomacera a las espaldas y casi lo tumba a la gente cuando arrancó a correr. Después de haber matado al otro señor, que ya por ahí están apareciendo unas evidencias, unos videos, no soy quien para juzgar a nadie, pero es muy delicado lo que está pasando en Arauca. ¿Y quiénes terminan pagando los platos rotos? Los araucanos. Ahí está herido un señor que se dedica, un cultor de Arauca, que es violinista, que es cuatrista, que absolutamente nada tiene que ver con el conflicto armado.
Y ahí terminó herido otro señor. Y fue tan berraco el degenerado este que se devolvió a echarles plomo a los otros, estando esa vaina minada de la fuerza pública. Entonces, si hacen eso cuando está minado de fuerza pública, cuando están todos a la expectativa porque mataron a una persona, ¿qué puede pasar en esos lugares donde la fuerza pública no hace presencia? Donde después de las 6 o 7 de la noche les da miedo ingresar. Señores, o nos amarramos los pantalones como araucanos, como diputados, y le volvemos a exigir a la fuerza pública, como ocurrió en aquel 2021, o sencillamente nosotros vamos a pagar las consecuencias de esta situación.